Les presento a nuestra panelista del día de hoy, la ingeniera Juliana Coveñas. Juliana es ingeniera de alimentos con gran experiencia en gestión comercial y asesorías técnicas para el rubro de alimentos y agrícola por más de 5 años. Conocimientos del manejo del sector agroexportador e industria de alimentos, amplio manejo de las normativas de inocuidad alimentaria para el mercado exterior y comercio nacional. Estamos muy contentos de contar hoy día con Juliana, quien ha preparado un tema súper interesante que es de bastante importancia, y no sé si ustedes siguen nuestras redes sociales. Justo esta semana sacamos una nota sobre unos cambios en cadmio y plomo, si no me equivoco, que fue una normativa que se hizo y que hemos sacado, duplicamos una información que salió internacional, que es súper interesante. Entonces, aprovecho para decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @agrorum, también nuestra página web, agrorum.net, donde ustedes van a poder encontrar información relevante a la industria alimentaria y agrícola. Bueno, aquí aprovecho también para mostrarles nuestro canal de YouTube. Aquí es donde subimos todos los webinars que hemos venido realizando de distintos temas. Hemos hecho webinars agrícolas, webinars de la industria alimentaria, específicos en banano. Bueno, pueden revisar nuestra página. Si tienen sugerencias sobre temas que ustedes consideren que es del rubro, por favor escríbanme con toda confianza, marketing@agrorum.net. Mi nombre es Lizeth Quirola, siempre los estoy leyendo y atendiendo todas las sugerencias que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son los límites? Ya, están ahí, los puedes revisar, los links los compartimos en LinkedIn, @agrorum, ahí nos puedes buscar. Hay algunas matrices que cambiaron sus límites. Tenemos la nota publicada. Ahorita la mano no la tengo, pero si tú me das unos minutos luego de la presentación, te puedo compartir el link para que lo cheques ahora. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar. Entonces, Juliana, bienvenida. Muchísimas gracias por haber preparado este tema que es súper interesante para la industria en la que nosotros nos desarrollamos. Te doy paso, Juliana, el micrófono es suyo, voy a poner mute yo. Bienvenida, Juliana. Gracias, Lizeth. Buenas tardes a todos los presentes. De hecho, ya he visto de que todos están muy entusiastas porque ya estamos empezando con las preguntas directamente. Muy puntual, Diana, te comento, vamos a tocar un poquito el tema de la normativa el día de hoy, casi al final de la presentación. Igual también al final, como comentaba Lizeth, directamente estamos dejando los correos y números de contacto para poder ahondar en cualquier tema que haya quedado de repente en el aire y de repente por el tiempo no se pueda terminar de tocar, ¿no? Bueno, si bien comentabas, Lizeth, de hecho, el día de hoy vamos a hablar de manera general un poquito de lo que son los metales pesados y de verdad el desafío que representa a lo que es la inocuidad alimentaria, ¿no? Revisando un poquito de los temas que vamos a tocar, en este caso comento de que, a ver, permítanme un segundo. Ahora sí. Vamos a tocar en líneas generales en el desarrollo qué son los metales pesados, la clasificación, la contaminación directamente de los alimentos, si existe o no tratamientos para su eliminación, que al día de hoy todavía es un tema que está en el aire y en mucho debate. Vamos a tocar también la problemática local, como tenemos panelistas tanto de Perú como de Ecuador, vamos a hablar un poquito de ambos países directamente, y al finalizar la normativa internacional, que es de mucho interés directamente, ¿no?
En líneas generales, ¿qué son los metales pesados? Si bien sabemos, los metales pesados son elementos necesarios directamente, bueno, en general, los metales son elementos que son necesarios para las actividades directamente de que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Digamos que específicamente, y bueno, si pueden ver ahí el tema de la imagen, la OMS directamente pone énfasis en 4 de ellos. Se llaman metales pesados debido a que la densidad que presentan es bastante alta y de cierto modo es casi imposible de poder eliminarlos cuando un cuerpo ya lo ha absorbido. No, en líneas generales, si los metales pesados se absorben en, digamos, proporciones muy pequeñas, el organismo mismo va a tener la capacidad de liberarse de ellos a través de los jugos gástricos o a través de repente de la orina, ¿no? Pero lamentablemente nos enfrentamos a una problemática en la que debido a nuestra dieta, debido al tema de la industria y de la problemática que pueda presentar determinada zona geográfica, consumimos alimentos que de cierto modo van a promover una bioacumulación en el organismo y pues va a derivar en muchos casos en posibles casos de mutaciones, envenenamientos, ¿no? Temas directamente de salud, inconvenientes que pueda presentar para el organismo receptor, ¿no? En líneas generales, como estábamos revisando, los metales pesados son persistentes, es muy difícil, como les comentaba, poder retirarlos de algún organismo que ya lo presente, son acumulados directamente en el ambiente. Algunos son conocidos como inhibidores de enzimas, son netamente tóxicos y pues no, son bioacumulables, es decir, cada vez que vamos consumiendo metales pesados en nuestra dieta, digamos de manera muy insignificante a lo largo del día y a lo largo de nuestro día a día en general, se terminan bioacumulando en nuestro organismo, lo que puede presentar finalmente en muchas enfermedades, ¿no? Las posibles fuentes para el tema de lo que son la contaminación de metales pesados, tenemos las fuentes biogénicas, son las directamente fuentes naturales, como pueden ser estar presentes en la corteza terrestre, por factores de erosión, de actividad volcánica directamente, incendios forestales, ¿no? El desgaste de las placas continentales, a nivel de lo que es, por ejemplo, ya de manera artificial, directamente, digamos, como fuente antropogénica, tenemos lo que son la agricultura, la minería, ¿no? Y todos los desechos que pueda presentar, el transporte urbano, el transporte a nivel general, que bueno, sabemos que de por sí tiene mucha contaminación, el tema de la industria de construcción, que también genera muchos de desechos, ¿no? Y la industria en líneas generales. Como podemos ver al final, tenemos muchas posibles fuentes de contaminación en donde directamente esas fuentes van a generar que los alimentos, que los individuos puedan absorber estos químicos directamente, ¿no? Las rutas de exposición, pues tenemos el tema de lo que son la ingestión, ¿no? Directamente cuando uno lo absorbe o lo consume como fuente directamente proveniente del agua, de los alimentos, tanto naturales como de repente procesados en algunos casos, ¿no? El tema de la inhalación, como habíamos visto, una fuente es la industria directa, entonces todos los gases emitidos al ambiente, a la atmósfera, pues al final van a ser absorbidos directamente por inhalación a través de vía dérmica. Ustedes van a poder ver aquí en la foto, es una, digamos, herida real de contaminación por plomo en una fábrica de cemento, ¿no? En la industria de cemento, en la industria cementera, y al final son heridas que está dejando esa industria directamente en la piel. Entonces, como podemos ver a simple vista, es un tema bastante grave, ¿no? Yendo un poquito a la clasificación, tenemos en líneas generales metales que son esenciales para lo que, como les comentaba, las rutas metabólicas, ¿no? El sodio, potasio, magnesio, cobre, zinc, y los no esenciales que de cierto modo necesitamos no tener, pero tenemos que ver cómo prevenir directamente, ¿no? Que son los que vamos a tocar a continuación: el plomo, cadmio, aluminio, mercurio, entre otros, ¿no? ¿Cómo se contaminan los alimentos? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes
El caso, por ejemplo, de Bolivia, directamente el tema de lo que fue una contaminación de vías fluviales en donde llegó a devastar más de 300 kilómetros de vida marítima, digámoslo así, en el año 1996 por zinc. ¿No? Las imágenes que pueden ver son reales y son bastante devastadoras, ¿no? En Canadá, por ejemplo, en el año 1980, hubo un tema muy sonado y que de verdad llevó a la participación de muchas entidades que cuidaban el medio ambiente, porque se devastó un bosque boreal y pues directamente se debió a una fábrica muy importante que tenía muchas sedes, bueno, en Canadá, en Sudbury directamente, la fábrica Inco, y tenía muchas filiales en Filipinas. Luego este desastre en Canadá llevó a muchos trabajadores en Filipinas directamente a relevarse. Directamente en Canadá también la fábrica tuvo que cerrar operaciones por este desastre tan grande, ¿no? Por ejemplo, uno de los más sonados fue el tema de Japón, en Minamata en 1940, ya que debido entre los años 1930 y 1940, la fábrica Chiso comenzó a producir plástico, ¿no? Directamente, y dentro de esta industria del plástico utilizaban lo que era el aldehído acético y cloruro de vinilo. Para esta operación, esta industria se utilizaba como catalizador el mercurio, ¿no? Esta agua tratada directamente, bueno, esta agua no era tratada directamente y era vertida en todo el tema de los desagües. Entonces, al final llegó a contaminar aguas naturales. Entonces, llevó en un gran desastre, hubieron más de 2.000 muertos. Ustedes van a ver en la imagen el monumento que incluso se pudo fundar ahí en la ciudad de Minamata, porque derivó en muchos años de personas enfermas, de mutaciones, de envenenamiento, ¿no? Entonces fue un caso muy sonado. Obviamente la fábrica cerró, lo obligaron a cerrar, pero fue un desastre que afectó mucho y por muchos años, ¿no? Más de 2.000 muertos. De hecho, fue bastante contundente este problema que se presentó, ¿no? Vamos a ver aquí ahora unos casos muy particulares. Sabemos en líneas generales que Estados Unidos es una de las, bueno, y la FDA es una de las entidades muy exigentes al momento de hacer los controles. Entonces vamos a ir tocando algunos puntos. Por ejemplo, vamos a ver aquí que se presentó, por ejemplo, en el año 2007 un problema, bueno, hicieron un estudio como, digamos, de rutina para analizar las salsas picantes obtenidas, bueno, importadas desde México directamente. Y 4 de estas salsas que fueron abarcadas en el estudio presentaron niveles altos de plomo, ¿no? Entonces, se obligó a las empresas a sacarlas y retirarlas del mercado porque obviamente podía derivar en envenenamiento directamente de las personas, ¿no? Luego aquí, esto es un dulce, bueno, no lo conocemos aquí a nivel de Perú, de repente tampoco en Ecuador, pero es producido en México y exportado a Estados Unidos, tenía una gran acogida en Texas y fue retirado del mercado debido a que al momento de hacerle análisis en julio aproximadamente del 2007, se obtuvo resultados en donde tenían plomo de más o menos 0.12 a 0.19 ppm, lo que estaba elevando de hecho el límite y de hecho estaban rebasando y por incumplimiento se vieron obligados a retirarlos del mercado, ¿no? Por ejemplo, luego también, estos son dulces, bueno, no uno es digamos, directamente dulce propio y el otro es un polvo con sabor picante y medio dulce, que también presentó niveles aproximados de 0.15 ppm de plomo, ¿no? En su composición. Era distribuido por la fábrica TJ Candy Corp de Montebello. Luego, en octubre del 2012, es una marca muy sonada, muy reconocida, derivó en un gran problema, ¿no? La fábrica Kellogg's tuvo que retirar más o menos 2.8 millones de unidades de este cereal, tanto en la presentación con azúcar y sin azúcar, debido a que habían tenido un problema en el proceso. No hubo directamente un análisis de metales pesados, pero sí la fábrica informó que dentro del proceso de pues no encajado y envasado
habían tenido esta producción una contaminación por el desprendimiento de una malla, una malla metálica, ¿no? Lo que derivó a que se vieran obligados a retirar del mercado más de 2.8 millones de unidades. O sea, un caso bastante sonado directamente y que golpeó mucho a esta marca, ¿no? Finalmente, aquí en Estados Unidos, bueno, ¿no? Uno de los casos también muy importantes y que todavía son algo mediáticos y que ha llevado algunos cambios en Estados Unidos que vamos a ver más adelante, es la fábrica Herbert, el alimento ¿no? que va orientado a niños, a bebés y a niños de 76 meses. Si bien hicieron un estudio, la Environmental Law Foundation directamente se encargó de hacer un estudio para revisar los niveles de metales pesados de esta industria, bueno, de esta marca en sí. No se pudo revelar los resultados, sin embargo, sí coincidieron y, digamos, concluyeron en este estudio que los productos que pudieran presentar, como en su composición zanahoria, camote y me parece que otro ingrediente más, sí tenían alto contenido de plomo. Entonces, bueno, eso todavía llevó a muchos temas legales y de cierto modo ha obligado a la FDA este año a presentar un proyecto que más adelante también se los menciono para poder regular directamente estas papillas porque pues no tenían un límite establecido, pero con este estudio llegaron a determinar que la cantidad y la concentración de plomo encontrada era bastante alta, ¿no? ¿Cómo es que estos alimentos pueden llegar a presentar estos metales pesados, ¿no? En líneas generales, si ustedes pueden ver la imagen, es prácticamente un ciclo, ¿no? La emisión que pueda tener directamente la industria, ¿no? Hacia el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Va a derivar en contaminación de plomo, vamos a encontrar plomo en el medio ambiente, ha sido un caso, la inhalación de plomo muy problemático en muchos países. En el propio Perú, ¿no? Tenemos muchos inconvenientes por esto y hay muchos temas medioambientales y de sanidad que todavía están en regulación. Bueno, este plomo o estos metales en el ambiente finalmente terminan derivando en lo que es nuestros suelos, en lo que son nuestros cultivos agrícolas, en el mar. Por ejemplo, ¿no? Aquí, si ustedes pueden ver la imagen del pececito, ¿no? El metilmercurio es bioacumulado por las algas y directamente el fitoplancton, lo que finalmente es alimento de los peces y por una cadena trófica al final vamos a poder encontrar en muchos peces más grandes que, bueno, digamos, se comen entre ellos finalmente, cantidades considerables de metilmercurio, ¿no? Luego, en lo que son los alimentos agropecuarios directamente, pues, ¿no? De interés y de preocupación, está presente ahí lo que es el mercurio, el arsénico y el cadmio, ¿no? Bueno, aquí uno de los factores que aquí se está considerando es el uso de fertilizantes que de hecho pueden presentar lo que son los metales pesados y al final se bioacumulan en las de los cultivos, ¿no? Lo que al final hacemos como la cadena directamente, al tener la materia prima que entra al proceso, de cierto modo, pues hacemos que si el agua está contaminada, si la materia prima está contaminada, en algún punto tenemos un producto final contaminado con metales pesados, si es que no se ha tenido una buena, un buen cuidado y una buena precaución, ¿no? Un buen control. Hablando específicamente del cadmio, ¿no? De hecho, tenemos un metal carcinógeno presente y aquí, bueno, a nivel de Perú y a nivel de Ecuador es una problemática bastante grande. De hecho, se puede encontrar en algunos fertilizantes fosfatados y es el metal que más se acumula en los órganos internos de los peces y las especies marinas directamente del fondo del mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la gente que le gusta fumar, podemos encontrar de que el tabaco tiene una concentración aproximada de 0.46 a 4.4 kilogramos de cadmio y bueno, entre su composición también hay mercurio, níquel y plomo, ¿no? O sea, bastante contaminante para el organismo.
El arsénico, por ejemplo, ¿no? Directamente no es absorbido fácilmente por lo que son las plantas o el tema de los cultivos agrícolas, ¿no? Así que directamente en la cadena trófica, como estábamos comentando hace un ratito, está algo protegida, pero de todos modos se puede encontrar en lo que son los cereales, por ejemplo, ¿no? Acá contemos también lo que son vida marítima y aves en algunos casos, porque las aves por el consumo directamente de los cereales que comentábamos, ¿no? En lo que es el plomo, por ejemplo, ¿no? En líneas generales tiene bajos coeficientes de transferencia desde el suelo hacia los alimentos, pero de cierto modo el mayor índice de contaminación en el ser humano es a través de plomo, es a través de los alimentos que lo puedan contener, ¿no? Entonces, principalmente se encuentra en lo que son las raíces y tubérculos. Podemos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú vimos la cantidad de papa directamente, ¿no? Habría que tener mucho cuidado que origen, ¿no? ¿Cómo podría venir estos tubérculos directamente? El mercurio es un gran problema a nivel acuático, agrícola directamente, ¿no? Por lo que comentábamos en la cadena trófica. Ustedes pueden ver ahí justo una imagen, digamos, ¿no? El pez más pequeñito puede consumir el fitoplancton y al final se genera toda una cadena, pues, ¿no? Entre ellos vamos a poder encontrar grandes concentraciones de metilmercurio directamente presente. No el mercurio como tal, no, pero sí se bioacumula en los peces como metilmercurio, ¿no? Digamos que en líneas generales, y me gustaría por ahí que puedan participar un poquito en el chat, se considera o creemos hoy por hoy a todos los que estamos involucrados en cada una de las cadenas de proceso de alimentos, si es que existe algún tratamiento directo para algún alimento que ya contenga metales pesados en su composición, ¿no? Me gustaría ver que puedan participar por ahí. Yo al final del chat los puedo leer al final de la exposición, porque es un tema muy, muy controversial y hasta el día de hoy algo incierto, de cierto modo, ¿no? De hecho, a ver, permítanme. Ahora sí. De hecho, al día de hoy no se ha probado ni existe algún tratamiento específico ni la tecnología que permite eliminar los metales pesados que ya están presentes en los alimentos, ni en el nivel de materia prima, ni en el nivel de repente de producto transformado, ¿no? Pero entonces, si no existe un tratamiento hoy por hoy y estamos conversando de que es un tema muy controversial y mucha preocupación y que de hecho afecta directamente a la salud, ¿qué podríamos hacer si es que no hay algo para poder eliminarlo de los alimentos? Por ejemplo, dentro de las recomendaciones que se pueden tener, de hecho, es poder controlar desde el inicio. Lo mejor es prevenir que luego controlar, ¿no? Entonces, en este caso, pues podríamos controlar la calidad del agua. De hecho, sí hay tratamientos probados científicamente y que pues hoy por hoy se están aplicando para controlar la calidad del agua con la reducción de metales pesados. Uno de esos tratamientos, pues, ¿no? Por ejemplo, son las filtraciones por membrana, la electrodiálisis, la ósmosis inversa, ¿no? Hay una serie de tratamientos directos que pueden ayudar a disminuir la concentración de metales pesados solo en agua directamente. Entonces, controlando el agua, que es base fundamental para cualquier tipo de proceso, podríamos directamente comenzar a controlar en toda la cadena, ¿no? Adicionalmente, siempre el tema de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Todo el tema de repente del control de los fertilizantes, de los suelos, ¿no? Para el tema de, por ejemplo, hay un estudio que se realizó con el Minagri y el SENASA para específicamente el cacao. Se probaron unas enmiendas para los suelos contaminados, ¿no? Con metales pesados, unas enmiendas a base de ciertos microorganismos específicos para poder hacer algunas pruebas, y por ahí pues hay estudios que están dando resultados, pero
como les comento, siempre ir desde la raíz, ¿no? Para no esperar al final el control, ¿no? Bueno, ya en una industria, de repente, siempre tener poder identificado el tema del control de las materias primas y, bueno, la identificación de puntos críticos, porque si no nos vamos a encontrar de repente, como en el caso de Kellogg's, ¿no? Que ha podido pasar. Y, de hecho, en las industrias peruanas también se ha podido dar algunos casos así, ¿no? De repente alguna pieza se haya soltado, así que siempre poder dar el mantenimiento correcto, las buenas prácticas de manufactura y HACCP directamente, ¿no? Para poder prevenir antes que lamentar. Hablando un poquito ya específicamente de lo que es la problemática local. Por ejemplo, aquí, y es un caso muy sonado, el cadmio en el Perú y en el cacao específicamente. Lo que ustedes ven aquí es un estudio que hizo Bioversity con SENASA, tanto con NIA y Minagri, donde derivaron cierto presupuesto para poder identificar las concentraciones de cacao presentes, las concentraciones de cadmio presentes en cacao de diferentes zonas del Perú. Lo que ustedes pueden ver ahí en ese mapa, y bueno, les estoy dejando la leyenda, ¿no? Que está por colores, que han sido directamente los estudios, los puntos donde han sido estudiados, que son zonas productoras de cacao. Se estudió en el tema de la semilla, en el tema de la cáscara, en el tema del suelo, ¿no? Ha sido un estudio bastante amplio. Si gustan, por ahí les puedo dar alguna información extra ya en interno para que lo puedan revisar a todo aquel que esté directamente ahorita escuchándonos y esté en la industria del cacao. Y bueno, aquí las estrellas que ustedes pueden revisar, por ejemplo, ¿no? La estrella más grande es la que en este caso presentaba, o sea, de las unidades muestreadas, más del 50% presentaba concentraciones de cacao por encima de lo establecido. Y las estrellas más pequeñas, pues bueno, no llegaban alrededor de más del 30% de unidades muestreadas con valores altos de cadmio, ¿no? Entonces es un problema que se está tratando. Las enmiendas que les comentaba en la diapositiva anterior, de hecho, se están aplicando justamente en estos tipos de estudio para poder ver si podemos disminuir el cadmio ¿no? en nuestras tierras, ¿no? Algo muy similar es el problema, perdónenme, no sé por qué no me permite. Acá había un estudio, bueno, directamente habíamos puesto un estudio, dos estudios directamente en Ecuador realizados, ¿no? por algunas consultoras. No me aparece ahorita el nombre aquí en la presentación, pero aquí lo que podemos ver son los resultados, y ustedes van a poder ver que de unidades que se muestrearon directamente, lo que son unidades de cacao en Ecuador, se tuvieron niveles de cadmio bastante altos. Ustedes pueden ver que en algunos casos se llegó en la almendra de hasta más o menos 4.5 ppm de cadmio en cacao, algo bastante bastante alarmante. Por ejemplo, y aquí, bueno, ¿no? Agrorum lleva realizando siempre a la par análisis de lo que son, ¿no? los controles de metales pesados, y les presento un poquito el resumen de lo que podríamos revisar dentro de las principales matrices que directamente son énfasis de control, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo de que para el caso del arsénico, un aproximado del 25% de las muestras recibidas han sido positivas para cadmio, bueno, para arsénico en este caso, ¿no? Es decir, que han presentado cuantificación. Líneas abajo, ustedes van a poder revisar las principales matrices y el rango más o menos aplicado encontrado, que son, si ustedes pueden revisar, bastante alarmantes. Por ejemplo, no podemos ver que en el caso del arsénico, en productos hidrobiológicos, estamos hablando de lo que son congelados, en lo que pueden ser filetes directamente, medallones en líneas generales, hemos podido encontrar niveles de arsénico de hasta 7 ppm, algo bastante alto, ¿no? Por ejemplo, también aquí ustedes van a poder ver la línea, lo que comentaba hace un ratito, de que hay que controlar los fertilizantes, pues en productos formulados, considerándolo como fertilizantes, hemos sabido encontrar niveles de metales pesados también bastante altos. Ustedes pueden ver el cadmio y el plomo son niveles bastante considerables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el cadmio,
Para el cacao hemos sabido encontrar algunas unidades de cerca a 7 ppm, incluso un poco más alto, ¿no? Por ejemplo, en la harina de pescado hasta 5 ppm de cadmio en algunos casos, ¿no? El plomo, pues bueno, no, por ejemplo, pueden ver que no ha sido considerable el análisis en lo que son, por ejemplo, paltas, unidades de palta, pero sí por ahí se ha presentado bastante en lo que son los formulados y la harina de pescado. Y el mercurio, bueno, de énfasis directo, pues no en productos hidrobiológicos. Si ustedes pueden terminar como resumen, no, bueno, el control para el tema del cadmio, por ejemplo, sí es algo muy enfático, que pues de hecho casi el 50% de las unidades recibidas para análisis han presentado cuantificaciones positivas y altas de cadmio en este caso, ¿no? Bueno, aquí un poquito de la problemática general de Perú y del tema de la exposición que han tenido los habitantes de ciertos lugares y las zonas específicas a lo que son los metales y metaloides, ¿no? De hecho, toda zona minera es la que aún presenta bastantes problemas, ¿no? Y hablando ya, digamos, la normativa internacional. Aquí les estamos presentando un resumen bastante comprimido. Pueden escribir y les hacemos llegar todas las normas específicas para que lo puedan revisar a mayor detalle del códex, ¿no? El códex está ambientalmente enfocado a lo que son contaminantes. Se está pues solamente resumiendo entre los principales, arsénico, cadmio, mercurio y plomo, y les estamos proporcionando ahí lo que son los límites directamente, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de la Unión Europea, han habido algunos cambios, como comentó Lisette, a los que pudieron estar al inicio de la presentación. Han habido cambios recientes, vigentes el mes pasado, ¿no? En adelante, en donde se están considerando cambios en los anexos para el cadmio y el plomo, ¿no? Acá les expongo un resumen pequeño de las principales matrices que pudieran trabajar y ser de interés para el cadmio en este caso, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que viene a ser para el plomo también, ¿no? Que ahí están también el reglamento, se lo hemos puesto en las diapositivas, que lo pueden revisar y pues no, si revisan nuestras redes también pueden estar al alcance de ustedes porque ya lo hemos compartido para ustedes. En Estados Unidos directamente no existe una normativa hoy por hoy que proporcione los límites permisibles para metales pesados. Abarcando un poquito el tema que les había comentado para el tema de los casos mediáticos que hubieron en Estados Unidos, el caso de Herbert, por ejemplo, se abrió una propuesta en inicios de este año en donde ciertas entidades están buscando el close to zero, que está enfocado en los alimentos específicos para bebés y niños de hasta 36 meses, en donde se busca el límite más cercano a cero posible. Lo que ustedes pueden ver aquí para el caso de lo que es el arsénico, cadmio, mercurio y plomo, aún no está normado, es una propuesta, todavía no está en difusión, pero es lo presentado y estamos todavía a la expectativa de que nos puedan dar alguna respuesta, ¿no? Aquí directamente, al no tener FDA en líneas generales para metales pesados en lo que son alimentos y transformados, se asume como una tolerancia cero. Entonces, de hecho, es ponerle un poquito más de énfasis y pues algunas personas, en algunos casos, cuando algunos clientes nos comentan, pueden asumir que de repente, porque no está normado, pues puede tener cualquier límite y no hay inconveniente con respecto al control. No, específicamente en inicios de año, Estados Unidos fue enfático en indicar que la tolerancia es cero, ¿no? Esperamos próximamente podamos darles novedades respecto a esta normativa propuesta del Close to Zero. En líneas generales, aquí les presento otras normativas de posible interés, por ejemplo, ¿no? Para el caso de Japón, las tenemos en interno también, se las podemos proporcionar cuando ustedes deseen, ¿no? Todo el tema del manual para las especificaciones de Japón. Por ejemplo, para Corea se tiene el Food Code, en donde directamente es como que la normativa nacional específica para Corea es escasa, se tiene, pero en ausencia de alguna normativa específica, de un límite específico, pues se aplicaría el códex, ¿no? Para el caso del Brexit, por ejemplo, en lo que es Gran Bretaña, la página oficial indica que hoy por hoy aún están asumiendo todas las normativas para contaminantes de lo que era la Unión Europea. Y para muchos países de Latinoamérica, hablando de Colombia, Costa Rica, ¿no? Perú, en algunos casos también, directamente se tendría como referente el códex,
¿no? SENASA, de hecho, tiene también un alcance específico, pero pues no, ya si alguno desea alguna normativa más específica de algún país, pues no, con gusto los podemos ayudar. Como líneas de resumen, ¿no? La FDA recomienda, y como yo lo hemos visto siempre, controlar los metales pesados, no solo en el producto final, sino desde el inicio, ¿no? Todo lo que sería un control integral, hablando de suelos, aguas, alimentos, el riesgo ecológico, el producto final, ¿no? Y una imagen para poder cerrar en donde al final tenemos que tener conciencia de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos proporcionando como partícipes de la industria a los consumidores finales, que también son nuestra familia y son nuestros conocidos. Pues es un caso de bastante alerta y de bastante énfasis que, pues bueno, lamentablemente, como ya hemos revisado hoy por hoy, para el producto final no hay ningún método aprobado, pero pues podríamos prevenir antes de tener luego complicaciones, ¿no? Acá les dejo mi número de contacto, mi correo, para poderlas compartir en todo caso si desean la ponencia, y pues por cualquier consulta o duda, y las centrales de nuestras oficinas, tanto en Ecuador como aquí en Perú. Lisette, paso contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, súper interesante tu presentación. Ya tenemos algunas preguntas, vamos a esperar unos minutitos. Que Juliana toma un poquito de agua, a ver un ratito. Juliana, ¿se puede dejar de compartir un ratito? Ya, ahí. Voy a compartir. Ya. Tenemos ya algunas preguntas. Juliana, sí, me han estado pidiendo por las redes. Sí vamos a compartir, si necesitan la presentación de Juliana o alguna información adicional, no tengo ningún problema, nos pueden escribir en marketing@agrodon.net y les vamos a compartir la presentación para que ustedes lo puedan revisar. Y como lo comenté al inicio, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, @agrodon. Subimos todos nuestros webinars, absolutamente todos. Entonces, este webinar se debe de estar subiendo la semana que viene. Entonces, yo les hago llegar un mail a través del registro y para que ustedes ya luego puedan revisar y compartir cualquier comentario. A ver, tengo aquí una preguntita de Carla. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, lo pueden hacer dentro de la caja que dice Questions and Answers. Aquí a un costadito, preguntas y respuestas, pero igual voy a leer un par de preguntas que están en la caja del chat, que está a un costadito. Juliana, ¿los límites del Códex son considerados para todos los países o hay otros como la Unión Europea que tienen sus propios límites establecidos? Justo como lo estábamos viendo, de hecho hay países que tienen listas nacionales de límites, ¿no? En algunos casos como Corea, Japón directamente, ¿no? Canadá. Va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, a veces hay normativas establecidas para pesticidas y no para metales pesados, entonces va a depender mucho del destino específico al que vaya dirigido el producto. En ausencia de una normativa nacional, si es que el país lo ha permitido y lo ha normado así, sí podría aplicar Códex. Pero, por ejemplo, en el caso de Perú, que no tenemos una normativa específica nacional, a veces podemos tomar de referencia Estados Unidos, Unión Europea y también el Códex directamente, ¿no? Va a depender mucho de, como les comentaba, el destino final. Tengo aquí una pregunta. ¿Qué alternativas puedo usar si tengo elevados niveles de cadmio en suelos, por ejemplo? De hecho, unos estudios que, bueno, no soy agrónoma, no podría explicar todo el proceso directamente, digamos, bioquímico, pero sí existen unas enmiendas a base de Coderma, me parece que es algo que está aplicándose hoy por hoy, ¿no? Para los suelos contaminados con metales pesados. De hecho, si tenemos más información, nos escriben por interno y por ahí lo podemos revisar. Sé que se ha estado trabajando así, SENASA con el Minagri, como les comentaba, para la problemática que Perú presenta con respecto al... Aquí tengo otra súper interesante. ¿Cuál sería entonces la mejor técnica analítica para evaluación de metales pesados en alimentos?
De hecho, bueno, no va a depender mucho de con qué normativa se quiera trabajar, porque también esto va a aplicar a qué límite de cuantificación queremos llegar nosotros, ¿no? Si de repente tenemos un LM, bueno, ¿no? Un límite permisible máximo de 0.01, pues bueno, no podríamos trabajar con ICP de repente, pero si de repente se necesita una normativa, no sé, un poco más específica o más exacta de 0.001, pues habría que buscar de acuerdo al tipo de alimento la mejor alternativa, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos con ICP. Hay muchas preguntas. A ver, ¿cuál es la NTP sobre los límites de metales pesados en fertilizantes? Hay una NTP de límites, o sea, que hoy por hoy norme los fertilizantes ni los productos formulados, ¿no? A nivel de Perú, entiendo que SENASA viene trabajando activamente hace muchos años para poder establecer lo que son los protocolos de control de fertilizantes y formulados. Digamos que el control de metales pesados en estos productos es casi reciente, honestamente, pues al verse digamos, ¿no? Sin algunas otras alternativas directamente en campo es donde se está dando un poquito más de énfasis, pero aún no poseemos con límites directamente, ¿no? Lo ideal es que no lo presenten porque al final son los que van a alimentar de cierto modo y aumentar la concentración en los productos agrícolas, pero pues no, por el mismo proceso, hoy por hoy se tiene la presencia en algunos casos y pues lo ideal sería ir controlándolo poco a poco. Esperemos que SENASA nos dé novedades pronto. ¿Cuál es la mejor técnica analítica? Discúlpame, esa ya te dije, ¿qué estrategias nutricionales se pueden ejecutar para mitigar el cadmio en cacao? De hecho, una vez que se tiene presencia de cadmio directamente ya el producto es bastante complicado, casi imposible de poder mitigarlo. Como les comentaba también dentro de la ponencia, yo sé que aquí en Perú se está trabajando mucho el tema de las enmiendas directamente y que por ahí me parece que al nivel de ese estudio que se hizo, se ha investigado algunas zonas específicas en donde de repente hacia la parte sur, como Cusco, de repente que es productor de cacao, hay variedades que no están presentando concentraciones altas de cadmio, en algunos casos no las tienen presentes directamente. Entonces, todavía se está trabajando, es algo, como les comentaba, algo bastante desconocido aún y que está en progreso, ¿no? Pero sí, ya a nivel de agrícola se está trabajando con enmiendas. Perfecto. ¿Podemos encontrar metales pesados solo en fertilizantes, hablando de producción agrícola, o también en pesticidas y productos agrícolas? También se pueden encontrar en pesticidas, de hecho, no digamos, a todo producto que pueda ser de uso agrícola podría darse. No podemos asegurar que el 100% porque tampoco tenemos la data establecida, tendríamos que, no sé, comenzar a hacer convenios de repente con las empresas, con las industrias de ese tipo de productos para poder hacer énfasis y poder determinar qué porcentaje de los productos que están en el mercado tienen y contienen metales pesados en su composición, pero sí, debido a la experiencia que tengo ya con estos productos, sí hemos sabido encontrar metales. Es más, ¿no? Si bueno, revisamos los estudios, bueno, o la data que presenté como de los porcentajes, dentro de los de cáncer para arsénico, cadmio, mercurio y plomo, se tenía alto porcentaje de cadmio, de arsénico y de plomo en formulados. Hablando de formulados, los fertilizantes y los pesticidas, ¿no? ¿Se podría utilizar membranas con cargas electromagnéticas para extraer un metal pesado de un alimento? Ejemplo, cadmio y chocolate. Bueno, de hecho las membranas, yo sé bien de que se están utilizando en aguas. No tengo información actualmente respecto al proceso de chocolate. De repente podríamos investigar un poquito más y de repente internamente proporcionar más información, ¿no? Y bueno, y si alguien que está en el sector de chocolate y lo haya podido intentar, pueda comentar también, porque sería interesante. Nosotros, como la parte de soporte técnico, hoy por hoy no tenemos información de algún método o análisis directamente que pueda disminuir la carga de metales pesados en ningún proceso de industria directamente de ya un alimento procesado.
Hay dos preguntas, pero las voy a juntar porque me parece que van una con la otra de lo que estoy leyendo. Entonces, los laboratorios locales podrán llegar a realizar análisis con límites de cuantificación menores, dice 0.005 para plomo, considerando exigencias de mercado, ya que actualmente se envían al exterior. Y aquí hay otra pregunta que también está: ¿cuál sería la diferencia del laboratorio Agrorum con otro laboratorio en este tema de análisis de metales pesados que se realizan en el exterior? De hecho, a nivel local, me parece, no puedo asegurarlo 100%, pero me parece que no existe técnica que permita, al menos para ciertos productos en específico, bajar el límite de cuantificación por debajo de 0.010 ppm, que es la mayoría de casos, es el usado para el tema de metales pesados, ¿no? En el caso, ¿no? Para, digamos, la segunda parte, Agrorum, de hecho, posee el respaldo directo de Eurofins, y nosotros, al tener centros de competencia que son especializados directamente en diferentes matrices, podemos garantizar que el límite que se pueda utilizar según la metodología apropiada va a ir acorde a los límites máximos permisibles para el producto específico. Entonces, debido a nuestra especialización en matrices, es que nos enfocamos de qué metodología y, bueno, para qué cumplimiento también desee el cliente, ¿no? Entonces podemos tener la alternativa de muchos centros de competencia y no de un solo laboratorio establecido de manera estándar, digamos, para todas las matrices con un único límite de cuantificación. Aquí tengo dos preguntas que también las voy a juntar. Habla sobre cuál sería el material de referencia para revisar límites permisibles en, por ejemplo, balanceado o aditivos para especies, como aves, porcinos, rumiantes, entre otros. Y otra pregunta que va por el mismo es alimentos para mascotas. ¿Dónde pudieran encontrar material de referencia para este tipo de matrices? Me parece que SENASA tiene establecido unos límites, bueno, hablando de nivel de Perú, no estoy muy segura si Codex directamente posee alguna referencia para el tema de lo que son la problemática de piensos directamente, ¿no? Pero lo revisamos en interno, pues, ¿no? Y podríamos terminar de sustentar la pregunta ya de manera interna de repente, ¿no? A la persona que la haya derivado, ¿no? Pero yo sé que SENASA sí tiene algunos límites específicos para pienso. Ya, voy a apuntar esas dos preguntas para responderlas por mail. No sé si tengan alguna otra, tengo aquí un par. Un comentario: la mejor alternativa es la prevención a través de los análisis de riesgo. Otra pregunta: la regulación europea hace distinción en límites máximos permisibles para cadmio en el caso del cacao y sus derivados, o establece solo un límite para todos ellos. El tema de la Unión Europea ha establecido específicamente límites de acuerdo al porcentaje de cacao presentado, ¿no? Va a depender mucho de que si es entre el 50 y el 70% de cacao, tiene un límite específico, y si va por encima del 70% de cacao, es en pureza, pues no tiene otro límite. Sí está establecido de manera diferenciada, ¿no? Bueno, Lizeth, como para reforzar un poquito el punto anterior, y justo comentábamos, bueno, no, Fernanda nos daba un poquito de soporte, y de repente para los que no están en el chat lo puedan revisar, que como les comentaba, Agrorum posee el apoyo de Eurofins para centros de competencia especializados y los límites de cuantificación acorde a la matriz, pero hay que tener muy presente que mientras más bajo sea el límite de cuantificación que se desee alcanzar, la incertidumbre aumenta. Entonces, ¿no? De hecho, se tiene que enfatizar en que los métodos y el laboratorio al que uno derive las muestras para análisis sea debidamente acreditado, tanto en el método, y la matriz sea debidamente validada, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón de preguntas, voy a tomarme 5 minutitos más. De todos modos, todas sus preguntas o cualquier otra inquietud, por favor, nos pueden escribir marketing@agrorum.net. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos siempre activos en nuestras redes, @agrorum, en Facebook o en Instagram o por LinkedIn nos pueden escribir.
si les queda alguna duda de esta presentación. Asimismo, si ustedes desean recibir el material con el que Juliana se presentó hoy día, hablar de este tema de metales pesados, por favor, me pueden escribir con toda confianza para compartirles el material. Para la semana que viene, les prometo el video de la presentación de Juliana para que ustedes lo puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Hay muchísimas preguntas, los estoy leyendo, pero no creo que alcance a contestar todas. Entonces, voy a escoger un par de preguntas más y el resto de preguntas los vamos a poder revisar por interno. Sería recomendable en todo caso sugerir a los clientes que para mantener controlados los metales pesados dentro de los productos se hagan permanentes controles de estos niveles, ya sean de forma anual o semestral, dependiendo el área en el que se proyectan. Claro, de hecho sí. Lamentablemente, voy a generalizar un poco porque no sé que no se aplica en todas las industrias, pero por el tema de repente de presupuestos y demás, y bueno, directamente a nivel de normativa nacional no hay algo que nos obligue a hacer un control de repente en todos los lotes o de repente, no sé, todos los meses. En sí va a depender mucho del plan de control analítico que tenga cada industria, ¿no? Y a ser obligados, algunos lo hacen de manera anual. Entonces, digamos, dejando un pensamiento abierto, ¿no? Como de repente, hablando de cacao, ¿no? De una industria de chocolate, y sabemos de que si tengo proveedores, no es un único proveedor de cacao, tenemos de repente 50 proveedores, y que el lote que me proporcionen este mes no va a ser el mismo e idéntico del siguiente mes y así sucesivamente. Entonces nos deja la incertidumbre de qué estoy controlando y cómo lo estoy controlando, ¿no? O sea, hay que establecer muy bien el plan de muestreo, el plan analítico. De hecho, sí es recomendable, y no es porque seamos un laboratorio, pero sí es a nivel para poder asegurar la calidad y la inocuidad del proceso, en donde tengamos mapeado la mayor cantidad de veces posible el lote que ingrese como materia prima a nuestra producción directa, tanto digamos como producto fresco, como producto como materia prima y también como producto transformado, ya que hemos visto que dentro del proceso podría haber algún tipo de contaminación, ¿no? Así que mientras más controles, digamos, más vamos a saber la realidad de nuestro producto como tal y del producto que vamos al final a... Excelente, Juliana. La verdad es que nos ha quedado muy clara, tu presentación ha sido nítida, muy puntual y con buenos tips para toda la línea de calidad que hoy se ha conectado para comprender un poco y ahondar. Hay tantas preguntas y tantas inquietudes que surgen. Entonces, por favor, con toda confianza, nos tienen a un clic. Pueden escribirnos por mail o nos pueden escribir en nuestras redes si tienen alguna inquietud. Directamente Juliana nos ha dejado sus números para poder contactarla y para la semana que viene les hago llegar el link de nuestro webinar que lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Por favor, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por la conexión que han tenido hoy día. Si tienen alguna sugerencia, siempre estamos abiertos para escucharlos. Muchísimas gracias a todos por su conexión el día de hoy.